Bien, hoy vamos a seguir con las operaciones de la calculadora y vamos a iniciar con las que son funciones trigonométricas. No se ve nada, ¿eh? Y pues la primera función trigonométrica es el seno de un ángulo. La cuestión es cómo vamos a calcular el seno de un ángulo. Recordemos que, bueno, las funciones trigonométricas se originan en un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar por aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene pues, un ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Por qué lo mueve? A ver, es que aquí no me deja. Ahí, más o menos, ¿sí? Bueno, este es un ángulo recto de 90 grados, por eso es. Y las funciones trigonométricas provienen precisamente de un triángulo rectángulo. Si le ponemos nombres a los lados, por ejemplo, este que fuera el lado A, luego este es el lado B y este lado C, y tomáramos como referencia, digamos, este ángulo, y a lo mejor le llamamos el ángulo X, le voy a llamar X, ¿sí? El ángulo X. Entonces, pues nosotros aprendimos allá cuando nos enseñaron por primera vez las funciones trigonométricas que las relaciones entre dos lados de un triángulo rectángulo dan origen a esas funciones trigonométricas. Recordemos, ¿cuáles serían? Nos dicen el seno de un ángulo, en este caso sería X, ¿cómo está dado? ¿Qué entre qué? Cateto opuesto entre, ¿qué? Entre, entre la hipotenusa, ¿verdad? Es el seno. Luego ya nos dicen el coseno es, claro que si yo estuviera viendo, suponiendo que este fuera, no sé, el ángulo Y, si yo dijera, no, es que este es el ángulo Y. Ah, bueno, entonces el, el seno del ángulo Y, pues, ¿cómo quedaría? Es la definición dice el cateto puesto entre la hipotenusa, entonces aquí sería A entre C, ¿verdad? Y el coseno de Y sería cateto adyacente, sería B entre C. Y la tangente, que son las tres funciones trigonométricas más, digamos, las básicas, cateto opuesto, estamos en Y, ¿verdad? Entonces sería A entre B. Y acá, para completar, sería coseno de X, sería, y ahora estamos viendo el ángulo X, el cateto adyacente, que es A entre C, y la tangente de X sería B entre A. Vean porque, como aquí claramente podemos confirmar el hecho de que el seno de un ángulo es igual que el coseno de su complemento. Porque, bueno, sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, ¿no? Y si este es 90, entonces ¿cuánto tienen que sumar entre estos dos? También nos tiene que dar 90, ¿va? X mayor nos tiene que dar 90. Ok, entonces, por eso sabemos que, por ejemplo, el seno de 30 grados es igual que el coseno de 60. Porque, bueno, aquí lo estamos viendo, el seno de un ángulo es igual que el coseno de su complemento. La tangente, bueno, aquí la tangente, o más bien el coseno de un ángulo, pues es igual que el seno de su complemento. Bueno, eso es más para recordar, para poner en contexto. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a definir aquí nuestros datos de entrada
y salida. Menos, sí, entrada y salida. ¿Cuáles serían datos de entrada y salida? Pues, a ver, acuérdense que estamos haciendo una calculadora. Yo les pregunto, en la calculadora del celular o la calculadora normal, ¿les pregunta los catetos y la hipotenusa? No, y aparte, dice el enunciado, diseñar un algoritmo para calcular el seno de un ángulo dado en grados. Ahí prácticamente ya nos está diciendo cuál es el dato de entrada. Es el ángulo, ¿verdad? El ángulo. Entonces va a ser el ángulo. Eh, si fuera así nada más calcular el seno, va, que pedimos el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿verdad? Pero para efectos de nuestra calculadora, pues eso no es práctico. No podemos pedir cateto porque el usuario va a decir, no, pues mejor lo hago yo a mano, ¿verdad? Y nada más vas a hacer una división. O sea, si yo te doy el cateto opuesto y luego la hipotenusa, pues nada más vas a hacer una división. Bien, entonces, lo que nos va a dar el usuario es el ángulo, nada más. ¿Y cuál es el resultado que le vamos a dar? Pues el seno, ¿eh? El seno de ese ángulo. Ahora, dice que el ángulo es en grados. Entonces, esto de recordar de dónde surgieron las funciones trigonométricas, pues está bien, porque pues nos pone en contexto de lo que estamos haciendo. Nos recuerda que, por ejemplo, el seno de un ángulo no tiene unidades. No es como, por ejemplo, decir, pues la longitud el ancho de esa puerta es 1,20 centímetros, 1,20 metros o 120 centímetros. Una función trigonométrica no tiene unidades. Y aquí lo vemos por qué. Si vamos a poner que este triángulo yo lo midiera en centímetros, aquí diría, estos son 8 centímetros, estos son 12 centímetros y estos son 20 centímetros. Al dividir centímetros entre centímetros, pues se anulan y nos queda sin unidades. Las funciones no tienen unidades. Es una razón nada más, es una proporción entre dos lados del triángulo. Pero bueno, estas definiciones originales de las funciones trigonométricas no nos sirven para nuestro propósito. Servirán en un problema ahí diferente, pero para nuestro propósito no. Entonces tendríamos que buscar una manera de calcular ese seno, pero nada más sabiendo el ángulo, como lo haría la calculadora. Nada más que, pues, para nosotros la calculadora, a la hora que la utilizamos, pues, no nos interesa cómo lo hace por dentro, ¿verdad? Simplemente le damos el ángulo y nos da. Por ejemplo, ahí en su calculadora, vamos a calcular el seno de 58 grados, por decir. ¿Me dicen cuánto es? Con 4 decimales de precisión. 84,80. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo le hizo para llegar a esto? No pidió cateto, no pidió hipotenusa, no. Tuvo que hacerlo de alguna otra manera. Bueno, entonces, buscando alternativas, existen, una alternativa matemática. Claro, todo es matemática, pero me refiero a que no es de trigonometría. Una alternativa, pues, que los matemáticos que desde hace mucho, en tiempos de la antigüedad, pues, se pusieron a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y no existían calculadoras ni computadoras, mucho menos. ¿Y cómo le hacían para calcular todo esto? Pues quién sabe. Bueno, uno de ellos es un matemático que se apellidaba Taylor, y pues hizo muchas cosas. Entre ellas hizo unas series, así se llaman, series de Taylor. No son series de Netflix, son series de Taylor. Entonces, las series de Taylor nos proporcionan progresiones matemáticas que nos llevan a calcular algunos conceptos, como el seno, el coseno. Entonces, por aquí la traigo. Esta serie, esta es una serie de Taylor que nos permite calcular el seno de un ángulo, donde el ángulo aquí pues es X. Bien, entonces esta serie de Taylor eh, nos dice, el seno de un ángulo lo puedes calcular así. Es una serie infinita. Infinita quiere decir pues que no tiene fin. Y estos puntos suspensivos son lo que indican que es una serie infinita. Y cada término
va cambiando con respecto al anterior. Y podemos ver la uniformidad, cómo va cambiando. Por ejemplo, aquí esta X, aunque no tenga un exponente, no, aunque no lo veamos si tiene un exponente, ¿no? ¿Qué exponente tiene esta X? El 1. Y aunque no lo veamos, tiene un denominador, o podría tener un denominador. ¿Cuál sería? También el 1, ¿verdad? Entonces vean cómo hay cierta periodicidad, hay un cambio uniforme entre cada uno de los exponentes de la X. ¿Cómo va cambiando? De dos en dos, ¿verdad? Y el valor, eso lo vamos a manejar con un contador. Y lo que también el factorial se va obteniendo de ese mismo número. O sea, el número que utilicemos como contador nos va a servir como exponente de la X y como número para calcular el factorial. El factorial ya tenemos una función, aunque bueno, no la tenemos en algoritmo, la tenemos en Java. Pero, y ahora la pregunta es, ¿cuántos términos vamos a considerar? Ahí, ¿cuántos estamos viendo? ¿Cuántos términos estamos viendo? Son 4, ¿no? A ver, los voy a encerrar. Voy a tomar este color. Voy a encerrar cada uno de los términos. Así, este es un término. Y luego este es otro. También este. Y este, aunque no se vea, también es un término. Entonces, todos los que puse en este color son términos. Ahí ya aparece una variable, término. Y el término, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, ahorita de momento para verificar que la serie sí nos va a llevar al resultado, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro caso, yo les pedí que calcularan el seno de 58 grados, es 84,80. Bueno, vamos a calcular el seno de 58 grados, pero con esta serie. Aquí se ven 1, 2, 3, 4 términos de la serie, pero sabemos que es infinito. Son infinitos. Aquí nada más nos muestra 4. ¿Cuál sería el siguiente término? X a la 9 entre 9 factorial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nada más que aquí tiene bueno, no es una restricción, es un requisito. X debe estar en radianes. Eso es lo que nos dice, que la X debe estar en radianes. Y a nosotros, al usuario, ¿cómo se lo vamos a pedir el ángulo? Inclusive aquí lo dice, en grados. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es una conversión. El ángulo, a nosotros nos van a dar la variable ángulo y voy a calcular la variable X. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, ¿cómo convertimos esos 58 grados a radianes? Bueno, hay que recordar la relación entre los grados y los radianes. Es un factor de conversión, ¿verdad? Es una constante. Entonces, sabemos que pi radianes es igual a 180 grados. ¿Sí? Pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, aquí lo que tendremos que hacer es esto, ¿verdad? Decir, ok, bueno, si pi radianes es igual a 180 grados, ¿cuántos radianes serán 58 grados? Así. ¿Cómo despejamos aquí la X? Es pi por 58 entre 180, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerle X es igual a 3.1416 o lo que diga pi ahí en su multiplicado por 58 y dividido entre 180. Entonces me dicen cuánto da eso, por favor. Pueden usar el pi de ahí de la calculadora, para que nos dé más exacto. ¿Cuánto nos da?
A ver, no entendí cuánto. 1.012. ¿Así? Ok, gracias. Ese es el valor de la X. Bueno, entonces vamos a desarrollar esta serie, pero los primeros cuatro términos. Acuérdense que es infinita, pero lo vamos a hacer, pues digo, ahorita si nos ponemos a hacer 20 o 50 términos, pues no vamos a terminar. Vamos a hacer los cuatro que se ven ahí. Entonces diríamos, el seno de X, o sea, de 1.012, estos son ya radianes. Radianes es igual a, y empezamos, dice, toma la X vale 1.012. Y luego, menos, vean cómo va alternando, restando, sumando, menos la X 1.012 elevado al cubo entre 3 factorial. ¿Cuánto es 3 factorial? Es 1 por 2 por 3. Son 6. Luego, más el 1.012 elevado a ¿cuánto? A la 5 y dividido entre el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Son 120. Luego menos el 1.012 elevado a la 7. ¿Y cuál es el factorial de 7? Pues lo checamos ahí, ¿son qué? 5040, ¿verdad? Ok. Bueno, sabemos que esto sigue una suma, pero nosotros ahí le vamos a dejar. Bueno, entonces me ayudan por favor, con las operaciones, ¿no? Bueno, este queda directo 1.012. Me dicen uno por uno, ¿no? Por favor. 1.012 al cubo y luego entre 6. También me dan 4 decimales redondeados. ¿Así? 0.162. Ah, 72. ¿Así? ¿Y acá un 0 o queda? Otro 7. Así con 4. Este dio 1.012. Había pedido 4 decimales, ¿no? ¿Cuánto es? Digo, entre más decimales, pues va a ser más exacto. Aquí da 1.012 y ¿qué más? A ver, chéquenlo por favor. O sea, otro 2, ¿verdad? Ok, entonces para hacerlo así con ese otro 2. Entonces aquí ya nos quedaría 2 y luego 2. Para que sean 4 decimales, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya me quedaría 1.022. Y ahora, por favor, con el valor ya más preciso, 1.0122. ¿En dónde? El siguiente término. Ajá. 9, ok, gracias. Y luego más. Ahora 1.0122 a las 5 entre 120. No, vean cómo cada vez el término va a ser más pequeño. ¿Así? Ahí es el tercer término. Y luego le vamos a restar el otro. 1.0122 a las 7 entre 5040. Así, ok. Esto sabemos, gracias, sabemos que esto sigue. Pero ahí lo. Entonces ahora sí me dicen cuánto vale esa suma y resta, por favor.
¿Cuánto da? $1.035. Seguros, seguros. ¿84 qué? ¿80 y qué? ¿Se parece a esto? Ah, Pues es 84, pero este 8 no va a ir. ah, 33, pues se me hace muy, algo por aquí, algún decimal. Debería ser muy parecido a esto, ¿eh? Sí se parece, pero no tanto. Ok, bueno, ahí está, sería cuestión de checar las operaciones, porque realmente da muy, muy cercano, ¿eh? Y entre más términos utilicemos, más cercano va a dar el resultado. Muy bien, entonces este lo obtuvimos en la calculadora. Esto es lo que tenemos que implementar en el algoritmo. Ahora, pues vamos a analizar qué variables resultaron, ¿no? La primera es el ángulo, esa la vamos a pedir. Y luego la variable x, pues también la necesitamos porque es la que se va a convertir, ese ángulo que me dan en grados se va a convertir a radianes. Ok, bueno, y luego vamos a analizar cada término. Dijimos que cada cuadrito que está ahí en lila es un término. Un término se suma y se resta, se suma y se resta. Va alternando ahí la operación. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a poner un poquito de espacio aquí. A ver, vamos a poner. Así está bien. Muy bien, entonces vamos a utilizar un contador para el exponente, pero nos va a servir también para el factorial. Entonces, le voy a llamar una P de potencia, ¿sí? P de potencia. Esa P, ¿qué valor inicial debe tener? Ya ven que los contadores normalmente muchas veces empezamos de cero, pero no siempre tiene que empezar de cero. ¿De cuánto tiene que empezar? De uno, ¿verdad? Y luego, cada uno de estos, ¿cómo se obtiene con respecto al anterior? O sea, si yo tomo este, y luego este, y luego este, ¿cómo se obtiene? Con, a la P le vamos a agregar 2, ¿verdad? P es igual a P más 2. Entonces, este va a ser nuestro valor inicial y este va a ser el incremento. ¿Y por qué vamos a usar un ciclo? Fíjense, lo que estamos haciendo aquí es repitiendo una operación que es elevar a una potencia y entre un factorial y multiplicar por un signo que puede ser más o puede ser menos. Entonces, la P va a empezar con 1, pero se va a incrementar de 2 en 2 dentro de un ciclo. Ahora, vamos a analizar qué tipo de ciclo nos conviene. ¿Cuántos términos tiene la serie originalmente? ¿Qué significan estos puntitos? Que es infinito, ¿verdad? Entonces, tiene una cantidad, no hay ningún ciclo infinito. O bueno, hasta si los provocamos, ¿verdad? Sí, pero sabemos que un ciclo infinito, pues ahí se va a quedar, nunca va a avanzar, nunca va a salir. Bueno, eso lo debemos evitar. Pero, ¿cuántos términos calculamos? 4. Y nos dio un resultado que yo digo, por aquí hubo algún detalle en las operaciones, nos dio un resultado más o menos razonable. Quiere decir que si ponemos más términos aquí, el que seguiría es x a las 9 entre 9 factorial, sería más, ¿verdad? Y luego un menos x a la 11 entre 11 factorial. Si pusiéramos más términos, entonces esto sería más exacto, pero también nos damos cuenta que cada término cada vez es más pequeño, cada vez aporta más, ya sea positivo o negativamente. Entonces, como que no tiene mucho sentido calcular demasiados términos, pero tampoco tan poquitos. Ahorita hicimos 4, pues porque lo estamos haciendo a mano, pero ya en un ciclo, pues no son necesarios tantos. Aparte, pues hay que cuidar el factorial. Sabemos que el factorial
va creciendo el número del cual obtenemos el factorial y puede ser que ya no alcance. Si yo le digo, pues 100 términos, ¿de qué factorial estaremos hablando? Pues no sé, a lo mejor del 170, 180 factorial y pues ahí ya vamos a tener problemas. Y problemas pues casi gratis, ¿no? Porque ¿para qué queremos tantos términos si con 4 o 5 el resultado fue muy cercano? Entonces a lo mejor con poquitos más el resultado va a quedar bien. Porque a lo mejor a partir del, no sé, del término 11, 12, 15, pues a lo mejor ya lo que aporta es punto cero 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 cero, ya casi no cambia el resultado. Bueno, entonces debido a eso, pues lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo for, un ciclo para. Y nosotros vamos a establecer de una manera, pues hasta cierto punto arbitraria, pero sí pensada, de cuántos términos vamos a calcular. 4 son muy poquitos, pero 50 son demasiados. Entonces vamos a establecer un término medio, digamos 20 términos. Con 20 términos yo creo que es más que suficiente. Ahora, pero 20 términos, no sé, ahorita a ver cómo nos va con el factorial. Ok, bueno, entonces vamos a decir que esto lo vamos a llevar hasta el 20. ¿Sí? Luego, cuando no estuvimos en clase o no vimos el video, y luego, oiga, ¿y por qué hasta 20? ¿O quién dijo que hasta 20? ¿O por qué? Ah, bueno, es que ya platicamos por qué, ahorita estamos platicando por qué. Igual alguien puede decir, no, pues yo creo que con 15 es suficiente. Estamos decidiendo nosotros en base, pues, a lo que es, digo, que les resulte algo práctico, ¿no? Bueno, voy a decir que hasta 20. Entonces, vamos a usar un ciclo para, desde el 1 hasta el 20. Luego, en cada uno ¿cómo dijimos que se va a llamar esto? Bueno, estas flechitas deberían apuntar, fíjense que las voy a precisar un poquito más, porque en realidad deberían apuntar, pero al exponente. O sea, esta P debería apuntar al exponente y al exponente, ¿sí? Y pues de pasadita también podría apuntar a los factoriales. ¿Y por qué lo cambié? Ah, porque esto que estamos viendo aquí, el cuadrito, yo lo voy a manejar con la variable que se va a llamar término. Un término. Un término es un elemento de la serie. ¿Y cuántos términos tiene? Infinito. ¿Cuántos términos vamos a usar? 20. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo estamos calculando cada término? Si ustedes se fijan, un término, bueno, lo voy a poner por aquí, lo calculamos con la P elevada, perdón, la X ya no va a cambiar. Una vez que la calculamos ya no va a cambiar. La X elevada a la potencia entre el factorial de la P. Así es como estamos calculando un término, ¿no? Cuando la P vale 1, pues va a ser X a la 1 entre 1 factorial y me va a dar este. Cuando dentro del ciclo, vamos a decirle que la P va a avanzar de 2 en 2. Cuando en la siguiente vuelta, la P va a valer 3. Entonces, voy a elevar, el término ahora va a ser X a la 3 entre 3 factorial. Luego la P va a avanzar otros 2, va a valer 5. Y entonces el siguiente término se va a calcular X a la 5 entre 5 factorial. Lo que queda, eso es lo que vamos a hacer dentro del ciclo. Ya vamos a identificar aquí bueno, esto lo voy a poner en otro color. Vamos a ponerlo en azul. Esto que estoy poniendo en azul es lo que va dentro del ciclo. Esta P igual a 1, pues es un valor inicial. Eso no va, si lo pongo dentro del ciclo y la P le pongo P igual a 1, pues cada vez la voy a dejar en 1. Y la idea es que antes de que entre el ciclo empiece en 1 y cuando dé la vuelta incremente en 2. Bueno, ahora, nada más falta revisar qué va a pasar, cómo le hacemos con el signo. ¿Sí? El signo, si fueran puras sumas, pues cada vuelta utilizaremos una variable que, por ejemplo, se llamara suma, ¿sí? Que va a empezar en 0, porque hay que sumar, aquí lo que hicimos fue calcular cada término y luego sumarlo, ¿no? Nada más que nosotros, pues el ciclo lo hicimos aquí manualmente.
este más este más este. Bueno, la suma debería empezar en 0. Y dentro del ciclo tendremos que hacer algo como esto. La suma es igual a la suma más el término. Esto que estoy poniendo en azul es lo que va a ir dentro. Y pues también esto P igual a P más 2, pues también tiene que ir, ¿va? P es igual a P más 2. Imagínense que esto ya está dentro de un ciclo. Entonces, el término va a elevar X a lo que valga la P entre P factorial. La P empieza con 1, va a ser a la 1 entre 1 factorial. Va a sumar el término que calculó y luego la P la va a incrementar en 2, va a dar vuelta y la P va a valer 3. Entonces aquí el siguiente término va a ser X a la 3 entre 3 factorial. Lo va a sumar y luego la P va a incrementar a 5, da la vuelta, entonces va a ser X a la 5 entre 5 factorial. Va a ser esto que dice la serie. Pero pues no siempre se suma el término, ¿va? A veces se resta. Una vez se suma, va alternando, suma, resta, suma, resta, suma, resta. Si lo dejo tal cual, pues siempre lo va a sumar. Y aquí en lugar de restar este y restar este, los va a sumar y pues claro que no nos va a dar el resultado. Entonces, ¿qué nos falta? Voy a poner por aquí la inicialización de suma la vamos a poner por aquí. Esto que estoy poniendo en verde es lo que va a ocurrir antes de que entre al ciclo. La P va a empezar con 1 y la suma va a empezar con 0. Bueno, pero nada más nos falta resolver lo del signo. El signo, ¿cómo lo hacemos para que en una vuelta del ciclo sea más y luego en otra vuelta sea menos? Luego sea más y luego sea menos. ¿Cómo lo podremos hacer? Si lo dejamos así, no va a salir. Es más, fíjense, vamos a empezar el algoritmo, lo vamos a hacer en PCI. Aquí ya resultaron pues, muchas variables. El ángulo, en realidad la salida no va a ser el C, no va a ser la suma. Sí, la suma va a ser la variable que empieza en 0 y va a ir sumando cada término y lo que quede al final pues es el resultado. Bueno, luego tenemos la variable P. Ángulo me lo pueden dar en decimales, por lo tanto es real. La suma pues obviamente también me va a dar en decimales. Luego, la P es un exponente que siempre es un entero, entonces la P va a ser de tipo entero. El término, pues el término son estos ejemplos que estoy poniendo aquí. Aquí es cuando la I vale 1. Bueno, digo que la I porque va a ser nuestra variable de control. Aquí la I vale 2. Y luego aquí la I vale 3. Y acá la I vale 4. Y pues esto en teoría pues va hasta el infinito, pero nosotros lo vamos a hacer hasta 20. Muy bien, entonces, bueno, esta va a ser la variable I. Es la que va a controlar nuestro ciclo del 1 al 20. Inclusive podremos utilizar la I para eso, pero bueno, creo que se puede ver más claro ahorita de otra manera. Vamos a empezar pues nuestro algoritmo. Sería seno, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a definir el ángulo que me va a dar el usuario, la suma, que es donde va a quedar el resultado, el término, eso va a ser de tipo real. Y vamos a definir ahora los enteros. La P, la I, y creo que nada más, como entero. Luego, vamos a pedir el ángulo en grados, ¿eh? Y luego, pues, la variable ángulo. Luego, lo primero que tenemos que hacer es convertir eso a radianes. Bueno, convertir a radianes sería X, por cierto, la X no la declaré, la variable X, entonces vamos a poner aquí la X. Es real también. La X sería
pi, según aquí es pi por el ángulo entre 180. Pero aquí es una asignación. Ahí está. Y luego vamos a inicializar las variables que, en este caso la P va a empezar en 1, esto es antes del ciclo, y la suma va a empezar en 0. La suma es donde va a ir acumulando los términos y al final es el resultado. Muy bien, entonces ahora vamos a implementar el ciclo. Dijimos que va a ser un ciclo para. Aquí está el ciclo para. Bueno, el ciclo para, decimos, la variable de control va a ser la i. El valor inicial va a ser 1. Va a ser del 1. Y va a ser hasta el 20. Con paso 1. Y vamos a calcular el término. El término dice que es x a la p entre p factorial. Pero dijimos que no vamos a usar funciones del lenguaje. Bueno, la p podría ser porque aquí no es función, es operador, pero tampoco la vamos a usar. Y el factorial pues tampoco, el factorial ni siquiera está como en las funciones internas de PCI. Entonces lo que vamos a hacer es, pues, crear las funciones. Necesitamos una función potencia y una función factorial. Ya las hicimos, ya hicimos los algoritmos y luego las convertimos a funciones en Java. Entonces, ahora vamos a convertirlas a funciones aquí de PCI. Vamos a recordar un poquito. Vamos a agregar una función. Bueno, a ver si se acuerdan de lo que hicimos en la función. Sería, primero la potencia. La variable retorno dijimos que iba a ser pot. El nombre de la función es potencia. Y va a recibir dos parámetros, la base y el exponente. Aquí me voy un poquito más rápido porque esto ya lo hicimos. Lo hicimos, pero no como función. O sea, si copio y pego, pues no me va a servir de mucho. Bueno, entonces vamos a declarar la variable de retorno. Y lo resolvimos con un ciclo. La variable de retorno la empezamos con 1, con el resultado, valor inicial 1, porque va a acumular multiplicaciones. Una potencia es la base multiplicada por sí misma, las veces que diga el exponente. Entonces aquí le vamos a decir un ciclo para, y va a ser la variable numérica, hay que declararla ahí. Esta i que vamos a declarar ahí no es la misma del algoritmo principal, son dos variables independientes, como entero. Luego, entonces aquí sería, la variable numérica va a ser la i. El valor inicial pues va a ser 1. Este ciclo va a ir del 1 a lo que diga el exponente, porque es el número de vueltas que va a dar el ciclo para multiplicar por la base. El valor final va a ser el exponente. Y con paso 1. Y la operación que va a hacer es, la potencia es el valor anterior por la base. Y ya tenemos nuestra función potencia. Que de hecho ya la tenemos codificada en la clase, en la librería mate de Java. Y ahora vamos a agregar la función factorial. Si no tuviéramos estas funciones y las tuviéramos que escribir sin utilizar las funciones internas del lenguaje, pues todo esto lo tendríamos que poner aquí dentro y pues se va a hacer un poco más extenso. Mejor lo hacemos como función. Vamos a agregar ahora la función factorial. Entonces agregamos otra función. Creo que la va a poner arriba. Ahí la puso arriba, ¿no? La función factorial pues también es parecida. La variable de retorno lo vamos a poner como fact. El nombre va a ser factorial. Y el argumento nada más es una variable entera, el número del cual se va a obtener el factorial. Bueno, sabemos que el factorial por definición es entero, pero por lo que vimos la vez que analizamos el algoritmo del factorial, pues vamos a declarar el resultado como de tipo real para que quepa números más grandes. Entonces vamos a definir
pot, no, es fac como real. Y vamos a definir la i, vamos a utilizar otro ciclo, definir la i como entero. Y lo único que va a hacer es un ciclo for para, lo agregamos por aquí, y va a decir para, la variable numérica es la i, que es, cada i es diferente en las funciones, valor inicial va a ser 1, el factorial es la multiplicación sucesiva desde 1 hasta el número, entonces el tope va a ser n con paso 1, n es el parámetro que llegó, y la secuencia es factorial es el valor anterior por la i. La i va a ir avanzando 1, 2, 3 hasta llegar a n, que es lo que, así es como se calcula el factorial. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función factorial, nuestra función potencia. Ya podemos usarla aquí. Dijimos que dentro del ciclo, pues vamos a calcular el término. Acá, nos regresamos al algoritmo principal. Vamos a calcular el término. Dice, el término va a ser la p elevada, no, la x elevada a la p, entonces vamos a utilizar nuestra función potencia, potencia de x elevada a la p entre el factorial de p. ¿Sí? Muy bien, ese es el término. Pero ese término lo tenemos que sumar. Ok, entonces vamos a sumar ese término. Estamos dentro del ciclo de los 20, ¿eh? Entonces sería suma nueva es igual, o le asignamos la suma anterior más el término. Y después de eso tenemos que incrementar que la P a la siguiente vuelta ya no valga 1, ahora valga 3. Entonces le diríamos P es la P anterior más 2. Y ya, entonces aquí va a estar haciendo estas operaciones y se supone que el resultado está en la variable suma. Entonces aquí vamos a decirle escribir seno y vamos a concatenarle el ángulo y luego grados es igual y la suma. Así quedaría nuestro algoritmo. Ahora, pues vamos a grabarlo, ¿no? Primero. Sería el 24, 11, 21, C. Si lo ejecutamos, vamos a decirle, a ver, 58 grados, que es nuestro ejemplo. Y bueno, primero dice que variable no inicializada en la fac, no inicialicé fac en factorial. Bueno, voy a hacerlo. Aquí quité la ejecución, pero dice que no definí la variable fac. Pues ahí está, ¿no? A ver, función fac, factorial, definir fac como real. ¿Qué es lo que me dijo? A ver, 58. Ok, ya entendí. No inicialicé la variable. Creo que ni en la potencia, no, en la potencia sí. Es que, ¿cómo puedes saber la primera vuelta que de este ciclo cuánto vale fac si no tiene ningún valor? Entonces aquí me faltó fac, inicializar luego, ¿sí? Muy bien, entonces ahora lo ejecutamos y decimos 58. Y obviamente el resultado pues no es este, el resultado nos tiene que dar, ¿cuánto era? 8480. A ver, nada más para checar. Vamos a decirle que aquí, que nos muestre cuánto vale término. A ver, le vamos a decir aquí, aquí, que me diga cuánto vale término.
Así nada más. Para ver si coincide más o menos con esto que tenemos nosotros aquí. Entonces le decimos, a ver, 58. Me va a poner, como dentro del ciclo está una salida, pues me va a poner. Vean cómo a partir del ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir del 7 prácticamente ya no aporta nada. Porque es un número tan pequeño que me dice que es un 0, aunque no es realmente un 0. Pero a ver, vamos a checar nuestros valores. Aquí, no, la ejecución. Quiero la ejecución. Dice que el primer valor es 1.120. Aquí estaba, este es el primero, 1.122. Luego el siguiente es, pues aquí, .1779. Aquí ya nos dio un poco diferente. Y luego aquí, .0092. Por eso no nos salía, ¿verdad? Sí nos está dando bien los términos, pero lo que no es, ¿qué es lo que nos falta corregir? En el algoritmo siempre estamos sumando el término y en la serie no siempre se suma, a veces se resta, ¿no? Se suma y se resta, se suma y se resta. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos se puede hacer de diferentes formas. Vamos a inicializar una variable que se va a llamar signo. Y va a empezar con el 1 porque el primer signo es positivo. O sea, la variable signo va a valer más 1 o menos 1, más 1 o menos 1. Y entonces el término lo vamos a multiplicar por el signo. De acuerdo a la prioridad de los operadores, primero va a ser la multiplicación y luego va a ser la suma. Si el signo es 1, esto lo va a sumar. Si el signo es menos 1, esto sí lo va a sumar, pero un negativo, entonces lo va a restar. Entonces lo que tenemos que hacer es que esa variable signo en una vuelta valga 1 y en la siguiente menos 1. Y luego en la siguiente otra vez 1 y en la siguiente menos 1. ¿Cómo podemos lograr eso? O sea, yo quiero que cuando, aquí tenemos el valor de la i, ¿sí? El valor de la i, cuando la i valga 1, lo voy a poner hasta 4. Quiero que signo aquí valga 1, o sea, más 1, pues. Y luego, pero que aquí valga menos 1. Y luego que aquí valga 1, y luego que aquí valga otra vez menos 1. ¿Cómo podemos lograr eso? Sí, cuando multiplicamos por menos 1, ¿qué sucede? Cualquier número multiplicado por menos 1. Lo vuelve, si es negativo, si es positivo lo vuelve negativo, si es negativo lo vuelve positivo, ¿va? Entonces, si nosotros ponemos algo como esto, decimos, mira, el signo nuevo va a ser el anterior por menos 1. Entonces se va a lograr esto, ¿no? Cuando signo empiece con 1, aquí está bien, porque lo va a sumar este término. Pero cuando la P avance, porque aquí la P pues, va avanzando, ¿va? La P, ¿qué valores tiene? Vamos a poner aquí la P. Aquí, en esta vuelta, la P vale 1, luego aquí la P vale 3, y luego aquí vale 5, y luego aquí vale 7, ¿no? Así es como va cambiando la P. Le puse 7, 6, ¿va? 7. La P va, bueno, eso ya lo tenemos resuelto, pero el signo, entonces, cuando dé la primera vuelta el signo vale 1. Cuando al multiplicar ese 1 por menos 1, pues ya va a valer menos 1. Cuando va a tomar este menos 1 y lo va a multiplicar por menos 1 y lo va a volver 1. Y así, entonces, pues vamos a hacer esto. Le decimos, acá voy a mantener ahí vigente la ventana y le voy a decir, vamos a declarar primero una variable signo que es entera en el algoritmo principal. La variable signo. Y luego esa va a empezar en 1 para que el primer término se calcule como se sume. Pero así como cambia la P, pues también va a cambiar el signo. Vamos a poner el signo. Es el anterior por menos 1. Acuérdense que aquí marca error menos 1. Así. Y ven, acá, si me voy para acá, bueno. Pero me faltó, o sea, aquí pues nada más el signo va cambiando. Lo que me faltó es multiplicar el término por el signo.
para que el término a veces lo sume, a veces lo resta. A ver, ahí está. Vamos a ver qué sucede acá. ¿Qué valor me dio del seno de 58 grados? 0.8480, lo mismo que me dio el... ¿Sí? Y vean cómo los términos, aquí tenemos a la vista los términos. Aquí está el 1.0122 y luego el punto 17, aquí es donde nos falló un poquito, y luego aquí ya está este y está este. Vemos que realmente no es necesario tantos términos, ¿eh? Le pusimos 20, pero pues al séptimo ya los demás ya no aportaron nada. A ver, vamos a hacerlo ahora para otro ángulo. Y les pido que lo chequen ahí en la calculadora, por favor. Vamos a hacerlo para 19 grados. A ver si nos da punto 325568. Sí, ¿verdad? Y vamos a ver cuántos términos significativos. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que con 10 es más que suficiente. 20 se me hacen muchos. O sea, estamos innecesariamente calculando términos que no aportan nada. Así es que voy a cambiar el algoritmo. Aquí le voy a poner, fíjense, lo voy a cambiar a 20, digo a 10. Aquí el ciclo. Y luego vamos a ver si acá cambia. Pues no cambia prácticamente nada el resultado. Entonces así lo voy a dejar hasta 10 nada más. ¿Para qué le pedimos que calcule más si no va a cambiar el resultado? Ok, bueno, entonces ya tenemos ahí, obviamente esta salida pues no debe existir. El escribir término, no, más era para checar si los cálculos se estaban haciendo correctamente. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar, ¿sí?